¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba y estamos en un video más, y en esta ocasión me gustaría presentarles una nueva sección de esas tantas secciones que tengo en este canal y que no he podido hacer segundas partes, pero que esta le he tenido muchas ganas. ¿De qué trata? Te voy a explicar. Como ya pudiste ver en el título, voy a contarte, ¿no?, todo lo que hay atrás de la imagen de un billete. Es decir, el primer billete es el billete de a 20 pesos donde sale el licenciado Benito Juárez García, ¿no? Y te voy a estar explicando algunos puntos que tal vez sabías, que tal vez no, y te voy a explicar un poquito más a fondo lo de la historia de este personaje que se encuentra precisamente en este billete. El segundo capítulo va a ser el del billete de 50, el billete de 100 y así sucesivamente hasta terminar todos los billetes. Esto en teoría es la primera temporada. La segunda temporada aún no lo sé. El objetivo mayor de esto es que esta serie pues te platique un poco de los billetes de todo el mundo, de los países a donde yo visite, que espero algún día hacer este sueño, ¿no? Y que los billetes que vaya acumulando pues te los voy a ir enseñando de la misma forma que haré en estos momentos. Comencemos. Y bien, camaradas, ahora sí vamos a empezar con estos aspectos del licenciado Benito Juárez García. Vamos a empezar con algunos aspectos generales, más que nada biográficos, ¿sí? El Benemérito de las Américas fue un presidente liberal de origen zapoteco, nacido en San Pablo, Huelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806 y muere en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Evidentemente fue un abogado y político mexicano de origen indígena, es decir, de origen zapoteca, como ya se mencionó, y fue presidente de México en varias ocasiones, que lleva un periodo desde el 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Bien, después de haber dicho estos aspectos biográficos, ahora vamos a avanzar un poco en los aspectos más importantes en forma de lista que tuvo este gran personaje en la historia de México, que lo vemos en el billete de 20. Se le conoce como el Benemérito de las Américas y es célebre en su más famosa frase, que es la siguiente: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta última es de las más conocidas, o si no es que la más conocida, de Benito Juárez. A los 13 años partió de la ciudad de Oaxaca. Ahí estudió en el Seminario de la Santa Cruz, el Instituto de Ciencias y Artes, donde se graduó como abogado. En 1848 fue elegido como gobernador de Oaxaca. Cuando Santa Anna lo derrotó, conoció en Nueva Orleans a Melchor Ocampo y otros destacados liberales. Fue ministro de Justicia en el gabinete de Juan Álvarez, y al proclamar el plan de Tacubaya era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fue encarcelado por los conservadores y más tarde liberado. Asumió la presidencia de la República de acuerdo con la Constitución. En 1859 expedió las leyes de reforma. Era presidente de la República cuando ocurrió la intervención francesa, a lo que lo hizo frente y a lo que se hizo cargo y lo hizo frente hasta expulsar del país a los invasores. Cuando fue reelecto presidente en 1867, se enfrentó a la rebelión de Porfirio Díaz. Entonces, camarada, aquí puedes observar el billete del que vamos a hablar el día de hoy. Un billete de 20 pesos mexicanos, que si quieres más detalle acerca de esto, pues en otro video te lo puedo explicar. Vamos a ver un poquito más a fondo sobre la vida de este personaje, contexto histórico en el que vivió. Y bien, a mediados del siglo XIX, la Nueva España era solamente una sombra. Desde la independencia en 1821, la nueva república había estado vacilando entre los conservadores y los liberales, creando fisuras y divisiones en los gobiernos cambiantes. Tenían poder suficiente para efectivamente
efectuar cambios necesarios y permanentes. Ya para el 1855, el gobierno despótico y arbitrario de Santa Anna provocó otra rebelión en su último periodo presidencial. En la oscuridad y la tristeza del caos, a la luz de un claro amanecer, surgía en las montañas de Oaxaca, y en donde dos hijos nativos han llegado a su edad adulta, Benito Juárez, un indio zapoteco, y Porfirio Díaz, un maestro de origen humilde, protagonizarían el drama que se representaría en la última etapa del siglo XIX mexicano. ¿Qué es Oaxaca? Es una región muy especial, un estado del sur del país con altas montañas que se extiende hacia el oeste hasta el Océano Pacífico y al este hasta el estado de Veracruz en el Golfo de México. 20 lenguas nativas hablaban, diferentes entre sí como el alemán del chino. Su capital, construida por los españoles, está situada en un valle templado y es un ejemplo de la arquitectura barroca. De las culturas étnicas dominantes, la zapoteca era la más importante, habiendo derrotado en tiempos antiguos a la etnia guerrera de los mixtecos. Los zapotecos eran políticos y comerciantes desde la antigüedad y han sobrevivido hasta nuestros días como un pueblo fuerte e inteligente. Sería un indio, de hecho zapoteco, quien cambiaría la historia de México. Benito Juárez nació en 1806, como ya mencionamos. Sus padres murieron cuando tenía 3 años y su tío le permitió cuidar sus cabras y vivir bajo su techo. A los 12 años dejó su solitario ambiente donde abundaban los cactus espinosos y se dirigió a la ciudad de Oaxaca, donde su hermana era sirvienta en casa de un comerciante acaudalado. Fue bienvenido en su casa y le dieron trabajo. El encuadernador de libros, un hombre piadoso, reconoció la inteligencia de este joven indio y lo tomó bajo su tutela. Juárez ingresó en la escuela, aprendió rápidamente a leer y escribir en español. Fue el primero de su clase y para seguir su educación entró al seminario, la única institución avanzada donde se recibía a los indios que aspiraban a ser sacerdotes. Dejó el estudio de latín y la teología y se inscribió en el Instituto de Arte y Ciencias Seglar como estudiante de leyes. Sentado en la plaza principal escuchando a la banda militar, Benito notó a hombres que él admiraba y que la gente decía en voz baja que eran los misteriosos masones que se reunían con regularidad en una gran casa en la plaza. Conversó con ellos y le invitaron a unírseles. Era católico devoto, pero pensaba que la religión debía ser algo personal y privado. La iglesia no tenía derecho a dictar todas nuestras acciones. Como masón se fortaleció en esta identidad individualista, honrado, prudente, solemne y justo. Fue elegido por la legislatura local estatal y ascendió hasta ser gobernador de Oaxaca. Más adelante, amparándose en los derechos de los estados, Benito Juárez negó a Santa Anna el derecho de pasar con su ejército por Oaxaca cuando buscaba afanosamente a los liberales que se habían refugiado cerca de Acapulco. Como dictador de la nación y con su autoridad absoluta, Santa Anna arrestó a Juárez y lo envió al exilio. Juárez se fue a Nueva Orleans, donde permaneció casi un año. Se dice que trabajó allí en una fábrica de puros para poder sobrevivir. Cartas a su esposa revelan su sufrimiento al encontrarse en el limbo. No tenía dinero para enviar a su casa, su familia vivía exiliada con amigos de Nueva York y posteriormente sus 2 hijos murieron de desnutrición. O sea, Juárez no la vio tan perfecto como también lo pinta. Cuando Santa Anna marchó al exilio, entonces los partidarios de la reforma tomaron el gobierno. Juárez y Ocampo regresaron a México y fueron nombrados miembros del gabinete por el presidente liberal interino. Posteriormente el general Ignacio Comonfort, un criollo adinerado, educado por los jesuitas, un hombre querido y conciliador. Comonfort fue elegido presidente y Benito Juárez presidente de la Suprema Corte. Desde Roma, el Papa Pío IX atacó a la nueva constitución. Los conservadores apresuraban en Europa la búsqueda del emperador. Cualquier emperador que pudiera traer la paz a la patria dividida y no tuviera intereses partidistas. En México no podía ser ignorado el lanzamiento de los conservadores. Comonfort había esperado reconciliar a ambas facciones. Dimitió al no lograrlo y se autoexilió. Fue mientras los generales conservadores preparaban sus tropas. Juárez tuvo apenas tiempo de dejar su asiento en la Suprema Corte para sentarse en la silla presidencial, cuando los generales conservadores ya estaban en el palacio. Todos los miembros del Congreso fueron arrestados, pero Juárez se escapó de milagro. Su carruaje negro fue visto partiendo velozmente hacia Querétaro, perseguido por sus enemigos. Ya estando en Guanajuato,
Le dieron una bienvenida de héroe y fue proclamado como legítimo presidente de la República por la legislatura local. Continuó hacia Guadalajara, donde casi fue ejecutado por un grupo de militares. Fue a Manzanillo, donde se embarcó hacia Panamá con destino hacia La Habana, Cuba. Desde ahí cruzó hacia Nueva Orleans y en un barco de pasajeros llegó a Veracruz, donde estableció su gobierno junto con algunos congresistas que se le unieron. Decidido a respetar y gobernar según la Constitución, aunque le costara la vida, Benito Juárez sostuvo que la ley estaba sobre todas las cosas. Mientras la guerra civil continuaba a su alrededor, decidió concluir la reforma. Todas las propiedades de la iglesia, tierra, conventos, monasterios, hospitales, escuelas, haciendas y cualquier empresa comercial que poseyera pertenecían a la nación. Garantizó la libertad de la religión. El registro civil para nacimientos, casamientos y defunciones se volvió obligatorio. Juárez logró, por lo tanto, mantenerse en Veracruz a partir de 2 intentos de sus enemigos por capturarle. Estados Unidos reconoció su gobierno republicano como el gobierno legítimo de México y le enviaron armas. El 22 de diciembre de 1860 se liberó la última batalla. Ambos ejércitos, agotados, mermados en hombres y dinero, se encontraron cerca de la Ciudad de México. Con valor sin precedentes y suerte, ganaron los liberales y los conservadores se rindieron. Juárez, sin mucho alboroto, regresó a la Ciudad de México en su carruaje negro. Y no es hasta el día de Navidad donde se reinstaló el gobierno federal de corte liberal. Que Benito Juárez miraba desde la ventana de su despacho en el Palacio Nacional. A la distancia podía oír los tambores y las trompetas. Durante un segundo dudó. Podía rendirse o escapar. Rápidamente dio instrucciones a sus ministerios y al ejército. Recogió la Constitución, los archivos y lo que quedaba de la hacienda. Subió a su carruaje, escapó por las puertas traseras. No se rendiría, establecería su gobierno en algún lugar. Ya lo había hecho con anterioridad, por ejemplo en Veracruz. Porfirio Díaz había escapado y podía resistir en Oaxaca. De nuevo se vio al carruaje negro ponerse en camino, seguido de los miembros leales de su gabinete. Juárez se dirigía hacia el norte. El general Forey y su ejército triunfante fueron recibidos como héroes en la capital. Cansados de años de guerra, veían al francés como al Salvador. Ya Maximiliano, entrando otra vez en contexto, enfrentaba un momento decisivo, saltándonos de nueva cuenta algunos acontecimientos, claro está. Las fuerzas de Juárez habían aumentado a 30,000. Carlos no estaba presente cuando su esposo... Carlota no estaba presente cuando su esposo se abotonó el uniforme y se envainó su sable. Pondría al frente de su ejército de 6,000 leales mexicanos y el resto de las tropas francesas, porque hay que mencionar que a Maximiliano se le pidió regresar a México. Condujo una pequeña tropa a Querétaro, a donde se estaba aproximando Juárez. Sus generales capaces y con experiencia le aconsejaron tratar de derrotar al ejército liberal para así mantener la entrada de Querétaro y derrotar las hordas de Juárez. El plan fracasó. El asedio de Juárez a Querétaro duró meses. Maximiliano fue encarcelado. Mientras su cuerpo temblaba de hambre, desapareció su esperanza de alcanzar la clemencia. Juárez gobernó desde San Luis Potosí, fijó una fecha para la ejecución de Maximiliano. La noticia cundió por todo el mundo. De repente ese indio salido de los maizales adquiría una importancia universal. De todo el mundo recibió mensajes pidiendo el perdón de Maximiliano. Los reyes de Europa, Garibaldi, que acaba de unificar Italia y era un liberal, el presidente de Estados Unidos, e incluso hombres de letras como Víctor Hugo pidieron que se salvara la vida de Maximiliano. Déjalo volver a su castillo de Miramar. No es un usurpador ni un invasor. Él creía que había sido invitado a México por los mismos mexicanos. Aquí cabe mencionar que este es un acontecimiento un poco triste que le sucedió a Maximiliano. Fue invitado porque supuestamente esperaba un gran recibimiento como en anteriores ocasiones. El reinado del trágico emperador y la emperatriz de México duró solo 3 años, pero ha inspirado innumerables libros, obras de teatro y una película. La presencia en México persiste todavía en el castillo de Chapultepec, que hoy en día es un museo. Magnífica carroza dorada de Maximiliano está expuesta en un lugar prominente. Las habitaciones de los emperadores de México son vistas por personas de todo el mundo. Muchos asoman a la terraza de Carlota y se maravillan de los edificios a lo largo de la amplia avenida trazada por Maximiliano, llamado hoy Paseo de la Reforma, en honor a Benito Juárez. Montaña y cantando su victoria, Díaz llegó pronto a la Ciudad de México. Con una estrategia bien planeada, su ejército de 3,500 efectivos rodeó la capital
y obligó a escapar a los pocos franceses que quedaban. La popularidad aquí de Díaz ya estaba aumentando. Al atardecer, la carroza negra de Juárez entró a la capital, donde el defensor de la Constitución tomó de nuevo su puesto y ha sobrevivido a 10 años de conflicto. El triunfo de la República cerró el ciclo de la larga lucha por la independencia, defendida en un principio por Hidalgo y por Morelos. El año de 1867 marcó el fin de una época. México tenía un gobierno federal, representativo y laico, como se ha mantenido hasta estos tiempos. Todos los héroes históricos se vuelven mitos y leyendas en los libros de historia sin contar sus errores. Se sabe que Juárez firmó el infame Tratado de Melchor Ocampo, en el que México vendía a Estados Unidos el derecho de paso del ferrocarril del Pacífico al Golfo de México a través del Istmo de Tehuantepec, guardado y protegido por tropas estadounidenses con entrada libre al territorio nacional. Se comenzó a construir el ferrocarril, pero afortunadamente el tratado no fue ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. Muchas veces, también desesperado por lograr fondos para salvar a la República, Juárez estuvo a punto de vender parte del territorio mexicano a Estados Unidos, pero no llegó a realizarse la venta. Se le ha acusado también de usar la Constitución como excusa para reelegirse, pero lo que él logró, su integridad y su resolución de defender la República hasta la muerte, ha colocado su nombre entre los héroes de siempre de México. Existe una calle Juárez en casi todas las ciudades y pueblos de México. Benito Juárez fue reelegido en 1871. Fue derrotado de una forma un tanto pacífica por Díaz. Cuando Juárez murió en 1872, el cansancio y el descontento cubrían al país como un velo que se reflejaba en el Congreso. Sebastián Lerdo de Tejada fue elegido presidente interino a la muerte de Juárez y después se presentó en 1876, ganando en una elección muy disputada. El líder indiscutible de los liberales descontentos era Porfirio Díaz, astuto y valiente luchador de Oaxaca. Había participado en 70 batallas desde que tenía 16 años. Apoyó a Zaragoza contra los franceses invasores de la primera batalla de Puebla, el famoso 5 de mayo. Sitió la ciudad y obligó a marcharse a Maximiliano. Abrió el camino para el retorno de Juárez, quien le había concedido el rango de general. En la última elección había contendido contra Juárez, su antiguo profesor, gritándole: «Dictador, no es la Constitución lo que defiende, sino tu asiento en la silla presidencial». Reelección. Juárez advirtió al Congreso que Díaz era un hombre ambicioso y de peligro, y ya por fin, en un golpe de estado fallido, Díaz fue vencido y enviado a Oaxaca. Cuando Lerdo de Tejada fue elegido para un segundo término en 1876, Díaz estaba preparado. En un golpe maestro, Lerdo fue obligado a abandonar la lucha y marchar al exilio. La carrera militar había moldeado a Díaz para ser el dictador duro y astuto que gobernaría México durante los próximos 34 años. Y bien, camaradas, ya terminamos este video, terminamos este primer episodio de esta serie, en donde platicaremos precisamente de la historia de todos los billetes que hay en México y que en futuras temporadas, no puedo decirlo de una manera, yo pueda explicarles un poco acerca de la historia de los billetes, pero de otros países. Pero primero que nada, muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Este video fue un poco largo, este video fue un poco extenso, y pues nada, no, fue un poco cansado hacer este video. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que le des like, a que lo compartas, a que te suscribas a este canal y a que le des el botón de la campanita para que se te notifiquen estos videos. También me puedes buscar en mi página de Facebook como Río Rubalcaba. Ahí vas a tener publicados estos videos y otras cosillas más acerca de lo que hago en general. Y pues nada, espero que te encuentres bien, que disfrutes el resto de tu día, y eso es todo. Así que nos vemos, que ya estoy cansado. Vayan, camarada.